Capital Intereconomía, con Rubén Gil. La bienvenida, si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, la bienvenida a Radio Intereconomía en un miércoles en el que las bolsas europeas, si nada cambia de aquí a la apertura durante la próxima hora, van a abrir con recortes, ligeras caídas ahora mismo para los futuros del DAX y del Eurostock 50 después de una jornada negativa anoche en Wall Street a las palabras de Powell, que enseguida vamos a recordar y vamos a ver cómo reaccionaron los mercados que están muy pendientes también de Nueva York, donde hoy va a seguir ese desfile de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, y es turno para España, para el rey Felipe VI, que va a intervenir 10 años después de que lo hiciera por última vez. Un terreno de minas, una trampita que le ha montado Pedro Sánchez, como nos acaba de decir Inocencio Arias, el que fuera embajador de España ante la ONU. Va a intervenir Felipe VI después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde esa misma tribuna, cargara contra todo y contra todos. En primer lugar, criticaba a la ONU, cuestionando su utilidad, le acusaba de no ayudarla a frenar guerras. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a estar a la altura de ese potencial en su mayor parte, al menos por ahora. Todo lo que parecen hacer es escribir una carta muy enérgica y luego nunca darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra y las guerras es la acción. The only thing that solves war and wars is action. Tirón de orejas también de Trump para la Unión Europea por el conflicto en Ucrania. Califica de vergüenza que los países europeos sigan comprando petróleo y gas natural a Rusia cuando al mismo tiempo está librando una guerra contra ella. En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas tendrían que unirse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. They have to immediately cease all energy purchases from Russia. Cargaba también contra China y contra la India, precisamente por estar apoyando económicamente a Rusia en su guerra con Ucrania. Animaba a Europa a imponer aranceles del 100% a Pekín por este asunto. Defendió a Israel y criticó a los países que están apoyando allí en la ONU la creación de un Estado palestino. Algunos de los organismos que buscan reconocer de forma unilateral un Estado palestino, la recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás. Por sus atrocidades, recibir una recompensa por estas horribles atrocidades. Trump, que durante su discurso se acordó también de Venezuela, prometía destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro, que alertaba también sobre la inmigración y el fracaso de la política de fronteras abiertas. Criticaba el cambio climático, el que califica como mayor estafa de la historia, añadía que lo verde es bancarrota y ofrecía el liderazgo de Estados Unidos a cualquier nación que esté dispuesta a un mundo, decía, más seguro y más próspero. Eso era por la tarde en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. A última hora de ayer mantenía una serie de reuniones el presidente estadounidense, una de ellas con su homólogo ucraniano Zelensky, un encuentro del que salía algo importante, un cambio de postura evidente de Trump, que asegura ahora que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra contra Rusia y que puede recuperar el territorio conquistado por Moscú. Aseguraba también Trump que va a continuar suministrando armas a la OTAN para que haga lo que quiera con ellas, y respaldaba que los países de la alianza derriben las aeronaves rusas que violen su espacio aéreo. Mr. President, do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. Así de contundente, así de claro era Trump a pregunta de una periodista. Un cambio de discurso de Trump sobre Rusia que está provocando que las acciones de defensa estén subiendo esta mañana a los mercados asiáticos, muy pendiente de su cotización hoy también cuando abran las bolsas europeas, en unos mercados que se toman un respiro este martes, como les decíamos, con los futuros aquí en Europa en negativo, tras los últimos máximos ayer en Wall Street, que terminaban el martes por cerrar en caídas. Por esos comentarios de Jerome Powell alertando a Villanueva, buenos días de nuevo, del
alto precio de las acciones estadounidenses. Pues sí, una vez más lo conseguía, Powell hablaba y el mercado respondía. Además ponía fin a una racha de 3 récords consecutivos en un S&P 500 que ayer cedía, como decías, que marcaba al cierre esa cesión hasta los 6.656 puntos y en el que ahora, por cierto, los futuros están estables, parecen apuntar a timidísimas subidas después de haber visto esas caídas. También en el Nasdaq, donde se sufría la caída de Nvidia, que venía de subidón en medio de dudas sobre si hay suficiente energía para esos centros de datos planificados con OpenAI. En Asia-Pacífico, como decías, hoy es importante el comportamiento de los mercados. Ha pesado esa resaca de Wall Street. Japón, que ha tocado máximos intradía, se daba la vuelta y vuelve a subir en una jornada donde el PMI ha decepcionado y con un Hong Kong que aguanta frente al gran tifón y que permanece abierto tras el cambio de legislación de hace un año para que siga cotizando pese a los desastres climáticos. Todo esto en un escenario donde hemos visto cómo el VIX sigue en niveles aceptables, pero se ha visto presionado en las últimas horas hasta ese 16,63. Todo por esas palabras de Powell, aparte de ese subidón que lleva el mercado, en el que apuntaban que las acciones están sobrevaloradas. Vamos a escucharle. No estamos apuntando al nivel de precios de activos financieros particulares, no tenemos una visión de que sepamos cuál es el precio de ningún activo financiero en particular. Miramos las condiciones financieras generales y nos preguntamos si nuestras políticas están afectando las condiciones financieras de una manera que es lo que estamos tratando de lograr, pero tiene razón en muchas medidas. Por ejemplo, los precios de las acciones están bastante valorados. Right. By many measures, for example, equity prices are fairly highly valued. Hoy los futuros europeos, como decías, anticipan caídas hoy del DAX del 0,22%. Hoy reunión de política no monetaria, no es del BCE. Importante vigilar lo que pasa con ese activo refugio, con ese oro que ayer, tras escuchar a Powell, volvía a superar máximos históricos y a esta hora aún así cede posiciones, pero está en los $3.807 con las voces de Powell y de otros miembros de la Fed que han elevado las dudas sobre los recortes de tipos de interés en las divisas, después de que Powell haya enfatizado los riesgos a corto plazo para la inflación. Hemos visto a ese euro dólar a esta hora cotizar en 1,1802 unidades después de haber recuperado parte de esa fortaleza el índice dólar en 97,34 y por supuesto en medio de las tensiones geopolíticas y en medio de ese informe de la industria de inventarios de crudo en Estados Unidos que han disminuido la semana pasada, hemos visto que se extienden las ganancias. El West Texas $63,51, el Brent $67,71 tras la subida fuerte de ayer de más de $1 el barril después del estancamiento del acuerdo para reanudar las exportaciones del Kurdistán iraquí, que aliviaba temores sobre un exceso de oferta mundial. Mirando también a las claves del día, una agenda que en Europa no viene muy cargada. Hoy apenas vamos a tener el índice IFO de confianza empresarial de septiembre en Alemania, con un IBEX 35 que vuelve a abrir por encima de los 15.100 puntos, 15.158 después de que ayer subiera la bolsa española medio punto porcentual. Y en clave empresarial vamos a mirar hoy a Estados Unidos y vamos a mirar, además de las empresas de defensa, por ese cambio de postura de Donald Trump sobre Rusia, también al sector farmacéutico, porque Eli Lilly ha anunciado, Roberto Sol, que va a invertir $6.500 millones en una nueva planta en Estados Unidos, concretamente en Texas. La farmacéutica va a desarrollar en esta nueva planta un nuevo fármaco experimental para la bajada de peso. La compañía se encuentra en plena lucha con Novo Nordisk y otros laboratorios para controlar el mercado de las pastillas adelgazantes. De hecho, esta planta se enmarca dentro de la inversión de 4 plantas más que hará en Estados Unidos hasta 2027 con un valor de $27.000 millones. Onforglipron, así se llama este nuevo medicamento que sigue la estela de las nuevas creaciones de los laboratorios, pastillas en vez de inyecciones. Jefferies apunta que le podría generar a la compañía $25.000 millones en ventas anuales, pero aún tendrá que superar un escollo: la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. El valor cae un 0,06% en After Hours. Cambiamos el sector farma por los microchips, y es que Micron supera todas las expectativas con sus resultados del cuarto trimestre fiscal. La compañía se ha visto impulsada por la demanda de chips para centros de datos de inteligencia artificial, que le ha hecho tener
en este periodo ingresos récord. La empresa consigue un beneficio por acción de $3,03, 23 centavos más por encima de lo que preveían los analistas. Además, logra unos ingresos de 11.320, más de 200 millones de lo que dictaba el mercado y mejorando los 7.750 millones del año anterior. Además, sus previsiones marcan ganancias de 3,60 a $3,90 por acción e ingresos entre 12.200 y 12.800 millones para este trimestre actual. Sus acciones suben en After Hours un 0,83%. Banco Santander patrocina este espacio. Actualidad de este miércoles 24 de septiembre se completa con más asuntos. Por ejemplo, foco de atención esta mañana en el Congreso, donde tendremos sesión de control al Gobierno, sin la presencia de Pedro Sánchez, que va a estar en la ONU, y en donde se va a hablar de vivienda, de corrupción, de las pulseras telemáticas para proteger a las víctimas de violencia machista y también, Hugo Alonso, de la situación en Oriente Próximo. Cara a cara entre la vicepresidenta María Jesús Montero y la oposición, después de que ayer el Gobierno aprobara el embargo total de armas a Israel, con una cláusula que le permitirá hacer excepciones por causas de interés nacional. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso. La segunda medida es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel. A partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con la OCDE, con Aida Caldera, su jefa de división en el Departamento de Economía, organismo que ayer elevaba su previsión de crecimiento para España. 2 décimas para este año, hasta el 2,6%. El organismo también mejora sus estimaciones sobre la economía global, que crecerá este año un 3,2%, a pesar de un escenario incierto, como apuntaba su secretario general, Matías Corman. Si bien la economía mundial ha mantenido su resiliencia hasta ahora, las señales de debilidad en la actividad resaltan la importancia de la cooperación multilateral en el comercio, la política monetaria vigilante, la disciplina fiscal y las ambiciosas reformas estructurales. Al actuar decididamente, los gobiernos pueden reducir los riesgos, fortalecer la resiliencia y, en última instancia, lograr la sostenibilidad en el aumento de los niveles de vida. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu se reúne hoy con los líderes de los principales sindicatos del país, que amenazan con una nueva jornada de protestas si no se atienden sus demandas, incluyendo la reversión de los recortes sociales y un mayor gasto en servicios públicos. Los sindicatos franceses decidirán en los próximos días si se convocan nuevas manifestaciones. Y Argentina confirma que negocia ayuda financiera con Estados Unidos. Lo confirmaba el ministro de Economía del país, quien reconoce que están negociando con el Tesoro estadounidense un acuerdo de ayuda financiera lo más rápido posible. Por su parte, Trump, que ayer se reunía con Javier Milei, reafirmaba ese apoyo económico, aunque no lo calificaba de rescate. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos muchas reuniones programadas, pero quería reunirme con el presidente de Argentina y ambos queríamos reunirnos con amigos. Ha hecho un trabajo fantástico y estoy haciendo algo que no suelo hacer. Le doy mi total apoyo. El gobierno argentino también agradece al Banco Mundial su apoyo financiero después de que este organismo le haya adelantado una inyección de $4.000 millones. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
Descubre Yucatán de la mano de Cathay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva de Mérida y los misterios ancestrales de Uxmal. Quédate con Yucatán. México y Yucatán 10 días desde 2.510 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Más información en cathay.es y reserva en tu agencia de viajes. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos, que estén conectados y permitan una comunicación segura, rápida y eficaz con los ciudadanos. Por eso Orange ofrece soluciones de protección avanzada del correo electrónico que detecta y bloquea los ataques más avanzados antes de que lleguen a los usuarios. Aprovecha la inteligencia artificial para verificar cada archivo en búsqueda de contenido malicioso. Es capaz de reducir el phishing, que llega a la bandeja de entrada en un 99,2%. Rápida y sencilla de implantación. Es por estas cosas que más de 500.000 de empresas y administraciones públicas confían en Orange, como la Comunidad de Madrid, que ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados. Porque para gestionar una institución de esas dimensiones necesitas la última tecnología y gracias a Orange cuentas con soluciones de ciberseguridad avanzadas que garantizan tus capacidades frente a cualquier otra posible amenaza. Casi nada. Y si pueden hacer eso con la Comunidad de Madrid, imaginad las soluciones que pueden facilitar a las pymes y emprendedores de nuestro país. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
8:19 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tertulia Capital en marcha para analizar la actualidad de este miércoles, día 24, que vuelve a venir mirando a Nueva York a esa asamblea de la ONU. Lo vamos a hacer con Inmaculada Sánchez Ramos, que es directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Bueno, pues ya empezando el otoño, lo cual no me gusta nada, pero esto es lo que hay. Es lo que hay. Y encima con el fresquito este, que tampoco me gusta nada. Pero bueno, creo que el fin de semana nos va a dar un poquito de respirillo. Mejor. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Pues muy bien. Pues con un tiempo muy agradable ya. En mi opinión. Nunca llueve al gusto de pues todos. yo el calor sí que no lo aguanto. Se duerme fenómeno, no nos vayamos a quejar. Y Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿visteis ayer a Trump? En la ONU le pasó de todo. Se le rompió el teleprompter, se le rompió la escalera, que tuvo que subir andando. Y no sé si por eso, porque ya lo llevaba preparado, cargó contra todo y contra todos. Sí. Contra la ONU, contra la OTAN, contra los países europeos, contra China, contra la India. What is the purpose of the United Nations? ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a estar a la altura de ese potencial en su mayor parte, al menos por ahora. Todo lo que parecen hacer es escribir una carta muy enérgica y luego nunca darle seguimiento. Son palabras vacías y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra y las guerras es la acción. The only thing that solves war and wars is action. In the event that Russia is not ready. En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas tendrían que unirse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. They have to immediately cease all energy purchases from Russia. Bueno, esto es lo que decía Trump ayer en la Asamblea de la ONU. Tuvo más, ¿eh? Podíamos estar aquí. El discurso que estaba previsto para 15 minutos fue de casi una hora y tuvo para todos. Le hemos querido preguntar hace un rato por esto que decía Trump y por la situación de la ONU. ¿Y tenía Trump razón o no tenía razón sobre estas críticas a la ONU? Bueno, a alguien que sabe muy bien cómo está la ONU, voz autorizada como es Inocencio Arias, el que fuera embajador de España ante la ONU. Si había cosas que cambiar en la ONU, bueno, pues nos decía esto. En la inoperancia de la ONU tienen culpa los grandes países, uno de ellos es Estados Unidos. Una cosa clarísima que hay que mejorar en la ONU es que el veto no pueda ser ejercido de la forma que se ejerce. Por ejemplo, por ponerle a usted los dos conflictos últimos que están ensangrentando al mundo, el de Ucrania, cuando quiso discutir y llevarlo al Consejo de Seguridad, Rusia lanzó el veto y no se puede discutir el tema en el Consejo de Seguridad. Se discute en la Asamblea, que tiene una unitariedad jurídica nula. Podría ser muy directo, Juanjo. ¿Tiene Donald Trump razón en sus críticas a la ONU? Es primario en los discursos. O sea, realmente parece, bueno, pues eso, muy, muy primario. Pero luego en el fondo hay que analizar lo que dice y tiene una cuota aparte de mucha razón, ¿eh? O sea, si analizamos lo que acabamos de oír, bueno, pues realmente es cierto. O sea, la ONU es no operativa, con lo cual hay que repensarla, qué papel tiene. Hay que, de alguna manera, crear una task force dentro de lo que es el multilateralismo de manera que pueda actuar en conflictos abiertos. Y luego, en tercer lugar, Europa está jugando aquí a tirios y troyanos, en el sentido de que, por un lado, sí, mucho esfuerzo en la guerra desde el punto de vista del control, del armamento, etcétera, pero está financiando la guerra a través de la compra del petróleo y el gas ruso. O sea, si realmente queremos parar, hay que actuar, y Europa está siendo pues un poco el financiador de esta situación. Y claro, Estados Unidos lo ve con esa perspectiva y dice, o actuamos todos conjuntamente y elevamos el tono del control a los rusos, o realmente pues esto va a ser difícil de controlar. Y en ese sentido, yo tengo esperanza en una cosa. O sea, realmente el conflicto está ya de alguna manera congelado en cuanto a las fronteras. Entra el general invierno ya en este momento. Yo creo que es el momento clave para poder empezar una negociación seria, porque durante el verano lo que ocurre es que los ejércitos intentan imponer su criterio, y en ese sentido yo creo que, lo decía en primavera, creo que hasta otoño no veremos unas negociaciones de paz en Ucrania suficientemente sólidas.
Por ahí, ¿cómo lo veis, Fernando, Inmaculada? Bueno, pues un poco ahondando en lo mismo que ha dicho él. La ONU tenemos yendo a otro conflicto, vamos, el palestino-israelí. ¿Cuántas resoluciones de la ONU hay que sirven para qué? Y lo digo obviamente con ironía, no me están viendo la cara los oyentes, pero vamos, yo desde que he nacido tenemos resoluciones de la ONU para no se sabe qué en el Oriente Medio. Y aquí no pasa nada bueno, quiero decir. Por lo tanto, sí que estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que a Trump le pasa siempre, o muchas veces lo mismo. A veces dice cosas muy sensatas, por supuesto con unas formas impresentables, cosa que es absolutamente cierto, también mezcladas con cosas nada sensatas, por lo tanto en ese batiburrillo a veces juzgamos más al personaje que al contenido de las cuestiones que dice el personaje. Y yo creo que la ONU necesita una reforma en profundidad. O sea, por ejemplo, que el veto de Rusia, oiga, que eso pasó cuando pasó, la ONU se crea, como todos sabemos, como consecuencia de la Sociedad de Naciones, después de unas guerras mundiales, donde hay 4, naciones que se reparten, pues para empezar Berlín, y bueno, es un contexto histórico, geoestratégico, que no tiene absolutamente nada que ver con el actual. Y ya lo de los vetos de determinados países, pues bueno, es que ya es impresentable. Entonces ya para empezar, con eso ya acaba y vámonos. Bueno, la verdad es que cuando habla el presidente Trump no deja a nadie indiferente, ¿no? Es una diatriba en cuanto a forma y en cuanto a fondo tremendo. ¿La ONU para qué sirve? Bueno, la ONU es un sitio muy bueno para trabajar. Buenos salarios. Sí, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Rockefeller pone los terrenos y entonces, bueno, lo que ocurre es que, claro, el punto de vista ejecutivo es inexistente, porque el órgano que realmente puede tener alguna capacidad de limitar, castigar, avanzar, etcétera, es el Consejo de Seguridad. Y existe un sistema de veto, bueno, pues cuando dice Rusia, cuando dice Estados Unidos, cuando dice Gran Bretaña. En la Asamblea General, pues claro, con todos mis respetos, sin citar nombres, un país que tiene 500 metros cuadrados de superficie, pues tiene el mismo poder de voto, que es un voto, que, bueno, pues alguien que tiene una superficie gigantesca y millones de habitantes. Entonces, en ese sentido, pues la ONU no ha estado muy acertada. Es un altavoz. Todos recordamos los episodios magníficos de altavoz, de propaganda. Yasser Arafat, en la mano tengo una paloma, en la otra una pistola, los misiles de Cuba cuando se desplegaron, las fotografías. Entonces es un altavoz para, bueno, pues para, de alguna manera, influenciar a la gente. Tiene unas comisiones de estudio que está muy con una carga ideológica brutal, y que el relator de la ONU, Bueno, entonces, volviendo al señor Trump, ayer se despachó a gusto. Hay un viaje de ida y vuelta con respecto a Rusia, a Ucrania, sí. Lo que antes conseguía una paz en 5 minutos y le sobraban 4, ahora es un tema mucho más complicado, se da cuenta. Yo estoy de acuerdo con Juanjo con lo que dice, es decir, ahí tiene que haber una paz, tiene que haber un acuerdo ahora mismo. Hay un problema, son 2.000 cabezas nucleares, que es lo que tiene Rusia. Y eso es lo que, si no, Rusia ahora mismo estaría arrasada completamente. Porque con la fuerza europea, fuerza de Estados Unidos, hay un problema enorme. Luego, el tema de Israel, que expuso el presidente Trump, bueno, pues es que es el aliado. Es decir, yo me pregunto, ayer se aprobó un sistema de veto light con respecto a Israel, en el cual el Consejo de Ministros se reserva el poder saltarse la norma natural. El embargo de armas, pero con una Es que la gran mayoría de armas que utiliza el ejército israelí proviene de Estados Unidos. ¿Qué vamos a embargar también a Estados Unidos? Es decir, los carros de combate. Israel pone la tecnología súper sofisticada, pero el zambombazo, el calibre, eso lo pone Estados Unidos. Es decir, ayer dio un repaso el presidente a todos y sin olvidar su petición constante del Nobel de la Paz, que eso es un tema que... Oye, pero hay dos que se disputan, es Sánchez y Trump. Oye, sí. Pero con menos vehemencia que Trump, pero se ha visto muy... No sé si muy, pero un poco sí que queda dándole la razón, lo que dijo ayer. A ver, es que la ONU necesita un restyling, ¿no? Necesita... es fundamental por varias razones. Ahora mismo es el único organismo multilateral que permite, aunque solo sea, como decías tú, ser el Pepito Grillo un poco a nivel mundial, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tiene que haber una institución donde se puedan debatir temas de crisis mundiales, ¿no?
Yo creo que incluso siendo generoso por parte de las potencias que tienen capacidad de veto, que es mucho pedir, pero un voto ponderado en el Consejo de Seguridad en lugar de un veto, algún sistema de esta naturaleza podría dar cierta operatividad al Consejo de Seguridad y por lo tanto podría pues permitir llegar a acuerdos razonables dentro del veto, y sobre todo cuando está implicado uno de los grandes, que son los que pueden vetar, lo que hace es hacer inoperativa cualquier tipo de decisión dentro de la ONU. Por cerrar el tema de la ONU, hoy interviene el rey, 10 años después de la última vez, hoy es por el 80 aniversario, el anterior fue por el 70, interviene el rey ante la ONU. Y ojo, porque nos avisaba Inocencio Arias, que no se vaya a meter en un lío. Bueno, el rey tiene que ponerse en un terreno lleno de minas, porque tiene que poner mala cara ante lo que está ocurriendo en Gaza, pero no puede cargar las tintas en ese tema porque se echará encima a bastantes de los aliados. Esto es una cosa que ha montado Sánchez para que el rey se envuelva también y poner en evidencia al PP, poner en evidencia a la derecha, pero el rey tiene que tener mucho cuidado con el texto, un texto que evidentemente él no lo ha podido hacer por sí solo, tiene que darle la luz verde a la Moncloa. Es una trampita que le ha montado Sánchez, pero espero que el rey salga de ella con dignidad. Pues era muy claro Chencho, ¿no? Que era muy claro Chencho, digo, con ojo. Sí, vamos a ver cómo salimos de ahí. Sí, con toda la razón, porque además los discursos que lee el rey, los que el rey utiliza en sus actos oficiales, pasan por Moncloa. Entonces ahí suele haber, hasta donde se sabe, ¿no?, una cierta tirantez entre Casa Real y Moncloa, porque claro, la figura del rey es una figura independiente, que tiene que estar por encima de situaciones políticas en un momento dado, y ese es el problema que puede tener. Claro, una cosa es decir, hoy hay que parar la matanza, y otra cosa es decir, hay un genocidio, Entonces esa es la línea que es muy complicada y que tiene que salvar el rey. A ver, yo espero y deseo que lo salve porque es bastante diplomático y tiene, digamos, un saber hacer altamente demostrado, ¿no? Pero efectivamente, en primer lugar, sí que es verdad que hay que remarcar el hecho de que pasa por Moncloa, porque yo creo que la gente, la gran mayoría de las personas no saben ese extremo y a veces oyen determinadas cosas y dicen, ¿cómo se le ha ocurrido al rey? Al pobre hombre no se le ha ocurrido, le han venido con esto. El tema de salvar una cosa o la otra, esto lo hacía muy bien esta María Teresa ¿cómo se llama? La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que decía una cosa y la contraria en la misma frase. Yo reconozco que eso es una habilidad, no, en serio, cogerlo y escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros cuando ella las daba, y decía una cosa y la contraria en la misma frase. Se queda siempre bien. Claro, eso yo reconozco que soy incapaz de hacerlo, pero reconozco que es una habilidad y bueno, pues es lo que va a tener que hacer el rey, como dices tú, no decir lo de la matanza, decir que pobres los gazatíes, pero que además hay que tener en cuenta a los secuestrados, los rehenes, no me salía el término, de Hamas, y al mismo tiempo decir una cosa y la otra. Hombre, el rey tiene un buen gabinete, de diplomáticos, de personas capacitadas para saber templar gaitas, lo que pasa es que es complicado, evidentemente, en una situación de esta naturaleza. Yo me imagino que tenderá a defender lo que es la propuesta de los dos estados, que es la que está ahora mismo encima de la mesa por parte de la comunidad internacional. Lo que pasa es que esto de los dos estados ya es problemático. Es problemático una vez que Gaza está controlada por los israelíes, y no lo van a soltar, entre otras razones porque es inadmisible por parte de los israelíes, y no estoy defendiéndolos ni justificándolos, pero es inadmisible que tengan un territorio que constantemente les está mandando misiles y mandando a su propio territorio. Llega un momento en que se tiene que hartar, y yo creo que ha ocurrido en este caso. Entonces, el problema es que no hay proporcionalidad en la respuesta, ¿no?, que se ha producido con la cantidad de muertos que ha habido. Pero desde luego yo lo que estoy convencido es que Gaza no lo van a soltar. Y Cisjordania ya han empezado con los asentamientos, de tal manera que hoy en día el Estado palestino, ¿qué sería? Pues una entelequia, prácticamente. Muy rápido. Ya lo dijo el rey en un discurso, lo de los dos estados, o sea, ya lo ha anunciado. Pero además, en la intervención del rey en la ONU, Sánchez se libra de tener que ir a la recepción de Trump.
porque ha ido el rey. Entonces hubiera sido un tema, lo podía haber dicho cualquier barbaridad Trump a Sánchez o cualquier momento, con lo cual se quita de en medio y ya está. A la vuelta, no se atreve, yo creo que no se atreve. A la vuelta de publicidad me contáis qué está pasando en Argentina. ¿Tenemos otra vez el lío económico ahí o no? ¿Está ahí negociando apoyo financiero? ¿Lo quieren llamarlo rescate? Se reunía en Nueva York, coincidiendo con estas reuniones en Naciones Unidas con el FMI, con el Banco Mundial, también con Trump. Me lo contáis ahora a la vuelta. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo? Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Ocho 8:37 de la mañana, Tertulia Capital con Inmaculada Sánchez Ramos, con Juan José Rubio, con Fernando Gómez Calcerrada, mirando a Argentina, que tiene o no tiene un problema económico. Fernando, está ahí negociando con el FMI, con el Banco Mundial, que le va a dar apoyo económico, 4.000 millones de dólares. Estados Unidos dice también que lo que haga falta, no lo quieren hablar de rescate, pero sí que va a ser la ayuda financiera lo más rápido posible. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos lío a la vista en Argentina otra vez? Magnífico país. Yo los artículos que he estado leyendo esta semana sobre Argentina hablan de algo muy curioso, cómo un efecto psicológico puede afectar directamente, impactar en la economía. Es decir, al parecer Milei iba, pues siguiendo su camino, siguiendo su trayectoria, haciendo sus reformas, etc. Y de repente vienen dos hechos brutales. Uno es, sale a la luz ciertos casos de corrupción de su hermana, y dos, la pérdida por más de 13 puntos en la gran región de Buenos Aires. La gran región de Buenos Aires supone un tanto por ciento altísimo de la población argentina. La pérdida frente a su opositor peronista, el que fue ministro, si no me falla la memoria, de Economía o de Hacienda del gobierno de Cristina Kirchner. Y esa pérdida, de repente, al día siguiente, se empieza a caer toda la estructura. Y empieza a haber una desconfianza enorme. Quiero recordar que ahora mismo las reservas de dólares en el banco, no sé si son 40.000 millones de dólares, y hay estimaciones que hablan de que puede haber descontado lo que debe Argentina un saldo de unos 6.000 millones, y algunos hablan de saldo negativo de 9.000 millones. Entonces, esa pérdida de valor del peso que se había intentado sustentar, y esto poco conoce, muchísimo mejor que yo,
se había intentado sustentar y por compras masivas de pesos, venta de dólares. Vuelve una situación otra vez dramática de Argentina y tiene que salir el 7º de caballería al frente de Trump con esa inyección de dólares para poder sustentar esa economía y que no caiga otra vez en una inflación brutal. Sí. Pero es tremendo. Lo acaba de clavar Fernando. O sea, realmente esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo Argentina. El problema que tiene ahora mismo es que no se puede financiar en mercados. O sea, ahora mismo los mercados no tienen credibilidad, los mercados ya no financian la deuda de Argentina y se encuentran además con un problema de tipo cambiario. Evidentemente, el esfuerzo por mantener el peso ha hecho que las ventas de dólares sean brutales y en este momento pues está inerme ante la situación que se les viene encima, ¿no? Por lo tanto, necesitan financiación y la única financiación que les puede venir es directamente del amigo americano. Entonces, yo creo que es un poco lo que está apuntando Milei en su relación personal con Trump, ¿no? Pero ¿cómo sale Argentina de ahí, Juanjo? Es que es complicado, es muy complicado porque, a ver, aquí hay también el tema de la restricción social, ¿no? Hay unos sindicatos, hay unos muy fuertes que hacen que realmente cualquier medida de saneamiento de la economía argentina sea complicada. Es verdad que había que entrar con bisturí y yo creo que los primeros pasos que dio Milei fueron adecuados para ajustar la economía con un coste social muy importante. Pero claro, la situación deviene crítica cuando pues se producen los hechos que ha comentado Fernando, ¿no? Y sobre todo que la credibilidad desde el punto de vista de la estabilidad social se está viniendo abajo también, ¿no? Entonces tiene un serio problema actualmente Milei y su gobierno desde el punto de vista de su proyección de cara al futuro. Argentina vuelve a replicar patrones de inestabilidad que estaban en principio resueltos desde la desaparición de los gobiernos peronistas, ¿no? A mí lo que al hilo de lo que decía Fernando, lo que me llama profundamente la atención es las reacciones de los pueblos. Esa volatilidad de ahora eres bueno, buenísimo, ganas, en Milei y en otros casos, o sea, en general. O sea, es decir, en Argentina y en otros casos, ganas arrasando y luego acto seguido a los cuartos de hora, entre comillas y con eso, pierdes arrasando. Como decía él, en Buenos Aires, que es un porcentaje elevadísimo. Es decir, el cortoplacismo que se instala en la mentalidad de los pueblos en general, tanto en lo económico como en lo político como en lo social. Esto no es nuevo, pero efectivamente yo creo que estamos viviendo un momento social en el cual estamos pasando con unos bandazos, me refiero a todos, o sea, no estoy hablando solo de Argentina, con unos bandazos de hoy creo en el libre mercado y mañana creo en el intervencionismo, hoy creo en yo qué sé, me parecen buenísimos los Israel y mañana me parece buenísimo Gaza, o sea, Palestina, mejor dicho. Me explico, como opinión pública. Y esta falta de debate, de sustento de la idea, porque se está sustituyendo el debate por la ideología. Y esto me parece gravísimo socialmente. Sí, una cosa muy rápida, además lo habéis tocado, y a mí me preocupa que ocurra en este país. Hay una vuelta al peronismo gana porque hay una estructura de país en el pasado basado una parte importante de la población en la paguita y la subvención. Sí, y claro, hay gente que dice, mire usted, sí, esto me parece muy bien lo de lo liberal, el anarquismo liberal, la motosierra y tal, pero yo estaba muy bien con X pesos. Y eso es algo que, bueno, es una lástima para Argentina, pero me preocupa mucho que se instale en mi país. Muy bien, Fernando, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que estamos replicando aquí modelos peligrosos desde el punto de vista de lo que es las subvenciones, las ayudas, los subsidios, el clientelismo político de determinado tipo de partidos. A mí me preocupa que haya un cambio de gobierno aquí en España y que realmente la presión social sea brutal ante cualquier medida de saneamiento, de reforma estructural de la economía española que tanto necesitamos. Porque la paguita es la paguita, además siendo miope desde el punto de vista de que muchas veces esa paguita viene compensada con la inflación que se genera como consecuencia de no tomar medidas o de determinado tipo de decisiones. Oye, economía española, que ¿cómo está, Juanjo? Según las previsiones, las últimas de la OCDE ayer, teníamos las del Gobierno y el Banco de España la semana pasada, bien, pero ¿algún problema habrá o no? Sí, vamos a ver. El problema es que es un crecimiento basado en la inmigración y en el turismo. Entonces, estaba viendo datos del Grupo Barceló, ya pone de manifiesto
que el turismo, tal y como está aquí en España, es un sector maduro. Entonces, que realmente la aportación que está haciendo cada vez va a ser menor. La inmigración tiene un límite, además genera costes sociales de cierta importancia, con lo cual me preocupa muchísimo el patrón de crecimiento que tenemos, que es un pan para hoy y probablemente hambre para mañana. O modificamos nuestra estructura, fundamentalmente hacia patrones de servicios sofisticados y producción industrial con alto valor añadido. Tenemos todo el sector de baterías ahora para vehículos y tal, donde podíamos hacer un esfuerzo. Hay sectores importantes donde podíamos reindustrializar el país, pero eso ya depende. Mi opinión es que el crecimiento económico va a seguir siendo relevante, pero va a tender a ser asintótico a un límite máximo que estaría en torno al 3%, 2,6, 2,7%. ¿Por aquí cómo lo veis? Bueno, pues en la misma línea, y conforme estaba hablando antes Juanjo del tema de la nueva reindustrialización, si le podemos llamar así, bueno, al margen de todo el tema digital, que obviamente me parece fundamental, pero también de servicios digitales, pero no solo los servicios digitales, me estaba acordando de las tierras raras, toda la cuestión de la potencial minería, sé que es todo muy primigenio, también se habla mucho de que está muy relacionado con los famosos incendios de este verano, pero independientemente de eso, sí que efectivamente creo recordar que son 13, no recuerdo el número concreto, de puntos donde en España se han visto, pues por ahí por Ciudad Real, por Extremadura, por toda esa franja, posibles explotaciones de tierras raras. Ese tipo de cuestiones que da tanto para la propia transformación digital como para la propia industrialización, bueno, pues habría que transaccionar hacia ese tipo de modelos. Pero ya sabes que la contestación social en todo esto es brutal. O sea, el tema de las tierras raras y la minería es enfrentarte contra un poder social importantísimo. Bueno, esto también depende, solo un momentito, de cómo lo vendas, porque tú ahora ves a los riders y es ecologismo, y antes hubiera sido esclavitud, Cuidado, si lo hacen unos es esclavitud y si lo hacen otros es ecologismo. 30 segundos es posible, Fernando. Muy rápido, es decir, es verdad, crecemos 2,6, 2,7, depende de quién lo diga, pero dentro de mi ignorancia en este mundo financiero, yo vi una desconexión enorme entre los datos macro y cuando vas al supermercado o quieres comprar una casa. Oye, esto no nos llega, lo del crecimiento no es una regla. Y luego hay un tema que me preocupa. Estáis hablando de digitalización, electrificación. La red eléctrica está al 84%, no hay capacidad, no te puedes enganchar ya a la red eléctrica. Sí, los CPDs. Esto va a pegar el día que enchufemos los coches. Es un tema dramático. Ahora que vienen los centros de datos que necesitan mucha... Dramático. Sí, exacto. Ahí es. Pero bueno, esto es como todo un poco lo que hace Europa. Inconsistencias estructurales. Pero exacto. El problema que hemos tenido en España, rápidamente, el problema que hemos tenido en España es que nos han financiado nuevas infraestructuras hace 30 años que no se están manteniendo y por lo tanto tenemos ahora los cuellos de botella. Me voy que me riñen. Inmaculada Sánchez Ramos, Juan José Rubio, Fernando Gómez Calcerrada. Gracias. A pasar. Que no te riñan, gracias. Que no te riñan. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. MFS Investment Management.
Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Mapfre patrocina la información del tiempo. La jornada se caracterizará por cielos nubosos con nieblas en zonas altas del Cantábrico y Pirineo, donde se esperan lluvias y lloviznas más persistentes. En Canarias se prevén intervalos nubosos y algún chubasco débil en las islas montañosas. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el área mediterránea, noreste, peninsular y Canarias, mientras que subirán en el resto. Las mínimas descenderán en el norte y cuadrante noreste, con heladas débiles en Pirineos y cumbres de la mitad norte. Los vientos serán moderados en la mayor parte de la península, siendo más intensos en el estrecho Ebro, Ampurdán y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8:52 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a prepararnos para esa apertura de los mercados, buscar las claves, buscar los protagonistas del día en una sesión en la que los futuros, ¿cómo vienen? El del IBEX, ¿cómo lo tenemos? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. El futuro del selectivo español cayendo un 0,17%. Recordemos que ayer subía medio punto porcentual. Hemos visto esta mañana bolsas de Asia a la baja, salvo China y Hong Kong, y caídas anoche en Wall Street. Habló también el presidente de la Fed y ofreció pocas pistas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. Sigue insistiendo que existen riesgos en el mercado laboral y en la inflación. Hoy vamos a conocer la encuesta IFO de septiembre en Alemania, que mide el clima empresarial de la primera potencia europea. En España se publica el índice de precios de producción de agosto. Desde Estados Unidos nos llegarán los permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas del mes de agosto, también los inventarios de crudo, y hablarán dos miembros de la Reserva Federal. Pendientes del oro, que ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los $3.790 por onza, y la prima de riesgo, que está en 54 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,28, y a nivel empresarial, pendientes de Iberdrola, que hoy actualiza su plan estratégico 2024-2026 en el Día del Inversor que celebra en Londres. El resto de futuros en Europa, Roberto, ¿cómo vienen esta mañana? En signo mixto, subida del 0,03% para el CAC 40, pero caída del 0,15% tanto para el DAX Xetra alemán como para el futuro del Eurostock 50, en un día donde ponemos el foco en Renault, y es que anuncia la finalización con éxito de su primera emisión de bonos verdes
por 850 millones de euros. También en GD Sports, y es que el gigante británico de ropa deportiva ha reportado una caída del 13,5% en los beneficios del primer trimestre debido a esa debilidad en su mercado clave, Estados Unidos, y esos aranceles de Donald Trump. Futuros americanos que vienen con subida del 0,26% para el Nasdaq 100 y del 0,21% para el S&P 500. Y hoy conocemos que Eli Lilly invertirá $6.500 millones en una nueva planta manufacturera en Texas. También tenemos en plazas asiáticas, hoy donde las acciones de Alibaba se disparan tras confirmar que aumentará su inversión en inteligencia artificial. Vemos que los índices marcan una subida para Shanghái del 0,81%, para el Hansen del 1,54%, el Kospi Korean nos apunta una caída del 0,40% y en Tokio han cerrado la sesión con una subida del 0,34%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 63,54, petróleo Brent de referencia europea en 67,73, onza de oro cotiza en $3.807 y cruce euro-dólar 1,1787, desfavorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, este pasito atrás que podemos tener hoy en las bolsas europeas, que tampoco va a ser muy significativo, es para seguir cogiendo fuerza, seguir buscando máximos. Sí, el mercado necesita catalizadores para conseguir nuevos máximos. De todas formas, el Eurostoxx 50 está a menos del 1% de su máximo histórico y los índices americanos pues también muy cerca de sus máximos históricos. Ayer el jarro de agua fría y la prudencia que determina Jerome Powell pues hizo que los índices americanos se dieran la vuelta y advirtiendo de un riesgo de que las valoraciones podrían estar a precios muy altos. Pero bueno, esperamos una sesión muy tranquila con una apertura ligeramente a la baja en Europa. Y tiene razón Powell, hay sectores, compañías, acciones en Estados Unidos, David, que están sobrevaloradas. Bueno, yo creo que generalizar nunca es bueno porque al final cada sector es una bolsa y lógicamente el sector de inteligencia artificial es muy difícil de medir en cuanto a beneficios de los próximos años, pero es un sector que va a seguir liderando las subidas de las bolsas. Entonces creo que hay sectores que podrían estar sobrevalorados, pero hay sectores, como decíamos, tecnológico que lo va a seguir haciendo muy bien. Ayer el S&P 500 curiosamente cayó, pero fue básicamente por los 7 grandes que bajaron 1,5%, porque la mayoría de las empresas del S&P 500 subieron. Y luego nosotros donde vemos valor es en las compañías small y medium caps, que quizás de cara al año que viene Russell 2000 y 3000 lo deberían hacer mejor que el S&P 500. Te quiero preguntar por una compañía española, Iberdrola, que celebra su Capital Market Day en Londres, llega con la valoración en máximos y va a actualizar su plan estratégico, también va a avanzar previsiones. ¿Qué esperas de ese plan estratégico? ¿Cómo está Iberdrola ahora mismo, David, en bolsa? Bueno, nosotros creemos que es una compañía que es el termómetro de cualquier cartera porque es una compañía muy, muy defensiva que no nos va a dar nunca grande susto ni volatilidad. Y sí es importante su plan estratégico, sobre todo de cara a saber sus próximas inversiones, en qué países los va a hacer, que parece que va a ser más fuera de España que en España. Sus principales países son Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Y luego es una compañía que puede crecer fuertemente todavía por el lado de renovables, porque sigue teniendo una exposición elevada a renovables, que es un sector que de cara a los próximos años creemos que también lo va a hacer bien. Eso que es una compañía que siempre mantendríamos en cartera. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias por el análisis. Buen día, buen negocio. Gracias, Rubén. Buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros.